El relato es más breve, sin olvidar lo que dijimos el otro día, el miércoles, día 21, que teníamos que ser capaces de vivir en libertad sin miedo y ver que la vida es una gratuidad y que ella viene de Dios. Hoy seguimos en este relato que es también de Lucas, capítulo 19, versículo del 41-44. Estamos en el ciclo B del año 2018 de la liturgia de la Iglesia Católica. 22 de noviembre, jueves. El vídeo es el 357. Este relato que vamos a oír es que tenemos que distinguir lo que es la verdad de la vida y lo que es la creencia. Veamos lo que nos dice Jesús, a través de Lucas, claro. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo, llorando: si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Otra vez, una vez más, la destrucción de Jerusalén a manos del ejército romano, acaecida, como sabemos, el año 70. Se interpreta desde las primeras comunidades de discípulos como un castigo divino y no por haber reconocido a Jesús como Mesías. Y no, sino por no haber reconocido a Jesús como Mesías. Y es la propia comunidad la que, habiendo sido testigo de aquella desolación, pone esas palabras en boca de Jesús en forma de vaticinio. ¿Qué pasó? Pues una cosa muy sencilla, hermanos y amigos. Es proverbial la tendencia de los humanos a apropiarse de la divinidad en beneficio propio. Lo repito otra vez. Es proverbial la tendencia de los humanos a apropiarse de la divinidad en beneficio propio. Dios es
de los nuestros, parece gritar cada grupo religioso, que se considera a su vez portador de la verdad e intérprete autorizado de la voluntad divina. Blasfemia. Sobre esas bases no resulta extraño llegar a creer que Dios habría de castigar todo lo que fuera contra la propia creencia, dado que los enemigos del pueblo o del grupo son automáticamente considerados como enemigos de Dios, que traen irremediablemente su castigo. Esa creencia mítica ha provocado y sigue provocando un sufrimiento terrible como inútil e infundado. No hay pruebas de ello en nada. Y lógicamente, sabiendo lo que es Dios, menos todavía. De ahí, no es difícil apreciar que se apoya en algunos mecanismos característicamente mentales, que son la apropiación de todo, la soluticización de la propia creencia, el etnocentrismo, la búsqueda de seguridad a cualquier precio. Así. Pues detrás de cada uno de esos mecanismos se esconde, y no podía ser de otro modo, un error muy grave que nace de la ignorancia básica y nunca de la sabiduría, por mucho que sepamos. Y ya sabemos que todo lo que no se construye sobre la verdad de lo que es, no puede producir sino confusión y sufrimiento, porque sólo la verdad construye y libera, y en ninguno de aquellos mecanismos se aprecia la verdad. De ahí que la verdad no puede ser objeto de apropiación, porque ni es un objeto, ni puede ser contenida o encerrada en nada. La verdad sencillamente es una con lo que es. Es aquello que somos todos, que no puede ser reducido a nada particular y que no deja nada ni a nadie fuera. La verdad desnuda, hermanos y amigos, el error que lleva a absolutizar la propia creencia, si pensamos de esta forma, al hacer ver que toda creencia aún más sagrada es apenas un mapa mental, una creación de la mente, radicalmente condicionado y relativo. Por eso,
La verdad barre cualquier pretensión enocéntrica que nos hace únicamente, que nos nace, no nos hace, bueno, lo mismo da, nos nace únicamente de la miopía mental y de la inflación del ego, el maldito ego. La verdad, amigos, finalmente, y hermanos, muestra que no existe seguridad alguna fuera de ella. La seguridad no es tampoco un objeto que pueda otorgar cualquier otro objeto. Por ejemplo, una creencia determinada. La seguridad se manifiesta luminosa en cuanto, acallada la mente y silenciadas sus interpretaciones, nos apoyamos en la verdad de lo que es y somos cada uno. Plenitud. Y con la seguridad aparece la paz. Es lo que expresa el texto hoy, cuando con esta admiración dice: si comprendieras ese día lo que conduce a la paz, dice Jesús. Por eso terminamos esta reflexión en este tiempo con este interrogante. ¿Qué es exactamente lo que conduce a la paz? Solo una cosa: la verdad de lo que es, que percibimos como certeza de ser lo que somos. No hay otro camino, y si hay otro, me lo dices. Por eso, la pregunta es: ¿distingo la verdad de la creencia? ¿Dónde estamos? ¿Lo distingo o no lo distingo? En ello me juego todo. Pues vamos a pisar tierra en este breve relato. Los estudiosos del Evangelio de Lucas han discutido ampliamente si este texto reproduce lo que realmente dijo y vivió Jesús, o más bien lo que aquí se cuenta es producto del mismo Lucas, que cuando escribió este texto sabía perfectamente todo lo que había sucedido el año 70, cuando los romanos invadieron Jerusalén y la arrasaron, que ya hemos dicho algo sobre esto. O sea, aquí no se reproduciría una profecía de Jesús, sino lo que Lucas había vivido en el año 70. En este momento, después de muchas discusiones, no se ha llegado a la conclusión definitiva. En cualquier caso, se suele dar por cierto que el contenido sustancial de este relato proviene de Jesús, sin que se pueda precisar el origen de los detalles. Pero llama la atención este dato. Escuchemos bien. Si el redactor conocía la historia de la guerra de los judíos contra Roma,
¿Cómo no alude a los numerosos detalles que cuenta Flavio Josefo en su historia de la guerra de los judíos en el libro El del Bello Lucaino? Ahí está. Segundo, lo central del vaticinio de Jesús es la destrucción de la ciudad santa y con ella la desaparición del templo. Este asunto es central en el mensaje de Jesús, que anunció proféticamente tal acontecimiento. Además, sabemos que Jesús mostró su desacuerdo con el templo, del que sus dirigentes habían hecho una cueva de bandidos, de ladrones. Además, la Iglesia primitiva tuvo muy clara la convicción de que Jesús había iniciado un nuevo culto. La Iglesia no dudó en aceptar como evangelio auténtico el anuncio según el cual la verdadera adoración a Dios no será el culto ligado a un edificio, a un templo de piedra, sino el culto en espíritu y en verdad de el pozo de Jacob a la samaritana. No es ya el culto que se celebra en un sitio concreto, en este monte o en aquel, que es el relato que yo he dicho ahora mismo del pozo de Jacob, cuando la samaritana le pregunta ¿dónde hay que adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? Concretando, hermanos, esta larga exposición, los expertos discuten en qué consiste el culto en espíritu y en verdad. Parece ser que no se ponen de acuerdo, cuando yo creo que está claro. En todo caso, lo que está fuera de duda es que el culto a Dios, según el texto de Juan, no es el culto de las ceremonias religiosos y de los ritos que se celebran en sitios sagrados. No es ciertamente el culto ritual, sino el culto existencial, que presenta y justifica la carta a los hebreos de Pablo. 8, del 7 al 13, y en el 9, del 11 al 27. Jesús no ofreció a Dios un culto ritual, sino que se ofreció a sí mismo en su existencia toda. La conclusión está clara. No olvidéis de la solidaridad y hacer el bien, que tales sacrificios son los que le agradan a Dios. Hebreos 13, versículo 16. Pero por otra parte, y esto es de extremada importancia, queda claro que Jesús amaba a su pueblo, su capital, su templo. Cuando un hombre cabal e íntegro llora como un chiquillo por causa concreta, es que esa causa le llega al alma y le importa mucho. Concretando, y ya hemos dicho mucho, ¿qué nos dice esto? Por lo menos una cosa capital. Jesús no atacó a la religión de su pueblo, sino a la religión de los ritos, el culto de los sacrificios sagrados, la religión de los sacerdotes, sean de quien sea. Dios
no quiere esa mediación. La mediación para encontrar a Dios es la vida que cada cual lleva, su honradez, su bondad, su misericordia, su comprensión y su perdón, unidos y, en resumen, el amor y la justicia, el reino de Dios. Pues ahí está. ¿Cómo vamos nosotros? ¿Cuál es la pregunta primera? ¿Distingo la verdad de las creencias? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo distingo? Un abrazo, hasta luego, hasta siempre.